Bueno, entonces ahora continuando con el segundo video, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es un proyecto de inversión. Sin embargo, nos vamos a saltar todo lo que es la parte de la ingeniería y lo del estudio de mercado, que es algo que no compete a este curso. Sin embargo, es bueno saber y conocer que previo a esto se tienen que realizar esos dos estudios. Entonces, empecemos. Iniciamos con lo que es el proyecto de inversión para un hotel. Aquí les estoy dejando el contenido para que les resulte fácil a ustedes ubicarse eh, cómo están constituidas las inversiones, el financiamiento, los costos y los ingresos. Eso para la parte del análisis financiero. Podemos dar una mirada rápida a lo que es cada una de las partes que vamos a ir haciendo previamente. Si se fijan, entre los activos fijos se enumeran todos los activos, valga la redundancia, que se van a necesitar en el proyecto. Entonces aquí podemos ver los muebles y enseres, el mobiliario, si se fijan aquí es bastante detallado ya que es un hotel y se van a necesitar constantemente, por ejemplo, toallas, secadores de cabellos, sets de jabón, para así poder dar un buen servicio al cliente. Todo esto tiene que considerarse muy a detalle porque son gastos, si se dan cuenta, que van a influir en el proyecto. En este caso, son 200,000 bolivianos que van a irse sumando a los costos del proyecto. Y son estos costos muchas veces que se van a ir generando de manera constante cada año. Ahí vemos los activos diferidos, por ejemplo, donde vemos la construcción legal de la empresa, la licencia de funcionamiento, la de edificación, el registro en Fundempresa. Todo este ejemplo es muy basado en la realidad nacional, entonces vamos a utilizar, se han utilizado todos los documentos que se necesitan, por ejemplo, para inscribir a una empresa. Todo lo que es requerido por ley, AFPs, caja, están considerados en este ejemplo y pueden verlo muy a detalle. También se ha considerado lo que son lo que son los impuestos nacionales exigidos por ley. Entonces aquí podemos ver un proyecto bien hecho conforme a la realidad boliviana. Entonces aquí podemos seguir viendo lo que es el financiamiento, la segunda parte. Y ahí vemos qué cosas van a ser compradas con el capital propio. Si se fijan, en capital propio, la inversión que se está haciendo, o en el aporte propio, se está viendo que se va a dar un 82.13% de lo que vale el proyecto. Es por eso que empezamos con los activos, para saber cuánto vamos a necesitar de dinero. Luego pasamos a lo que es conocer el crédito, es decir, cuánto necesitamos prestarnos. Y en este caso va a ser el resto, lo que falte. Si en este caso hemos podido aportar 2 millones de bolivianos, 600,000 bolivianos nos falta para poner en marcha este proyecto. Y vamos a ver qué cosas nos faltarían. Muchas veces esta inversión no se da en efectivo. Puede ser que el dueño ya tenga, por ejemplo, los terrenos, ya tenga estos terrenos, y eso quiere decir que no va a aportar en efectivo, sino va a aportar en terrenos.
Y van a haber algunas cosas, por ejemplo, que van a ser necesario, va a ser necesario comprar, por ejemplo, muebles y enseres, van a tener que comprar para poner en marcha este proyecto. Una vez que se ha decidido qué cosas se pueden aportar y qué cosas hay que conseguir un crédito, o sea, un préstamo, se pasa al cuadro de amortización. Si se fijan, ustedes ya pueden utilizar ya sea el método francés o el método alemán. El americano no se utiliza por lo general en los bancos, pero en este caso se está utilizando el método alemán, ya que, o más bien se está utilizando el método francés, si se fijan. No, se está utilizando, a ver, sí, el francés. Se están amortizando montos iguales, el interés es lo que está variando. Posteriormente pasamos a lo que son los costos. Dentro de los costos, como les digo, hay que listar cada detalle que exista. Por ejemplo, los alimentos que se van a utilizar, que se van a dar a los visitantes, los servicios básicos, todo esto sale de una planificación previa. Yo tengo que saber qué servicios voy a prestar dentro del hotel. Puede que de desayunos, almuerzos, cena, y tengo que hacer dentro de mi investigación de mercado cuánto van a consumir y qué necesitan consumir, por ejemplo, para este hotel, mis visitantes, ¿no? Es decir, en cuanto a los desayunos, se se ha visto, según la investigación de mercado, que se van a necesitar 4.500 desayunos, porque van a ser 4.500 personas. Y puede que hayan raciones extras que se tengan que considerar dentro de la investigación de mercado. Eso también es necesario muchas veces preguntar o averiguar si es que no se hacen encuestas, por ejemplo. Luego pasamos a ver lo que son los servicios básicos, el mantenimiento, los beneficios sociales que se van a pagar. En este caso se han considerado el 37.53. Ustedes tienen que definir siempre cuál es la ley vigente. En ese momento estaba vigente que se pague un 37.53. Luego pasamos a lo que es la alimentación del personal, los gastos administrativos, lo mismo en los sueldos a personal se incluye lo que son los beneficios sociales, aparte de los sueldos. Si no consideramos esto bien dentro del proyecto que hemos hecho, entonces cuando ya pongamos en marcha nuestro proyecto, nos va a variar y nos va a variar con mucho. Por lo general, en cuanto a los sueldos al personal, sueldos y salarios al personal, se llega a gastar en una empresa de producción más o menos entre un 20 y un 30%. Y en una empresa de servicios llega a constituirse hasta un 50% de estos sueldos. Eso quiere decir que si no calculo bien los beneficios sociales, voy a estar en problemas. Lo mismo está lo que son los costos financieros, las amortizaciones que se han ido generando, es decir, estos intereses que se han generado del préstamo. Esos son costos. Las depreciaciones las calculo de esta forma. Veo cuánto es la inversión inicial de ciertos activos depreciables. Los terrenos, por ejemplo, no se deprecian, pero sí las construcciones que están dentro de los terrenos. Veo cuánto es su vida útil y la tasa anual. Multiplico la inversión por la tasa anual y puedo obtener cuánto es la depreciación de cada año de esos mis activos.
haciendo de cuenta de que son activos nuevos. Si no fueran nuevos, tengo que hacer las correcciones y los cálculos que son necesarios. Si estoy aportando, por ejemplo, con un edificio que ya tiene 30 años de antigüedad, entonces puede que tenga que considerar que dentro de 10 años ese edificio tenga que ser eh, reconstruido. Luego están los costos de comercialización, como es la publicidad, eh, que puede ser de diferentes formas, la comercialización, si fuera cuestión de algún producto, y entramos a lo que es el resumen general de costos. Como les decía, que dividir esos costos en lo que son los costos variables y los costos fijos. Los costos variables van a depender de cuánto yo vaya produciendo. Si se fijan aquí, tengo una capacidad utilizada que va aumentando. El año 1 no voy a tener visitantes al 100% porque van a empezar a conocer mi producto. Y tengo previsto, según la investigación de mercado, que voy a empezar con un 44% de la capacidad total que tiene mi hotel en este caso. Luego, en el año 2 voy a subir un 77%, en el año 3 ya vamos a ir al 100%, en el 4 al 100% y en el 5 al 100%. Entonces, estos costos que he ido calculando, los tengo que calcular con ese crecimiento también. Es decir, si he calculado los costos anuales para el 100% anteriormente, entonces tengo que sacar, anotar solamente el 44% de lo que había calculado. Si el año 1, por ejemplo, en cuanto a mantenimiento había calculado que iba a gastar 30.000 bolivianos, entonces en el primer año voy a multiplicar eso por 0.44 y voy a obtener 13.310 bolivianos. Lo mismo con el año 2, multiplico 30.000 por 0.77 o por 77% y obtengo ese valor. En cuanto a los costos fijos, estos van a ser constantes, excepto con algunas cosas, por ejemplo, si se fijan aquí, como los gastos financieros. Esos, a pesar de que son fijos, van año, ya que los intereses se van a ir reduciendo. Voy a pagar menos interés cada año porque se va a ir reduciendo mi deuda. Eso quiere decir que, a pesar de que dice que son costos fijos, van a variar cada año. Y finalmente sumo estos costos variables con los costos fijos para saber cuál es el costo total de cada año. En cuanto a los ingresos, voy a calcular lo mismo, según la capacidad que voy a tener. El año 1 voy a tener el 44% de la cantidad total que está prevista para que pueda tener el hotel. Entonces, si en el 100% voy a tener 730 personas que se alojen en mi hotel, en la estancia clásica, entonces multiplico eso por el 44% y voy a tener para el año 1 que solamente van a ir 324. Si se fijan, aquí yo puedo dividir en diferentes productos o en este caso diferentes servicios. Tenemos el servicio de lo que es la estancia clásica, estancia media y estancia completa. Tres tipos de servicios en los que vamos a ir calculando cuánta gente va a ir a cada servicio y cuánto de ingresos me va a generar esto. Luego entonces voy a sacar un resumen de estos ingresos y voy a tener cuántos son los ingresos totales. Una vez que hago eso, puedo
ver cuánto es la cantidad demandada anual, por ejemplo. Aquí tenemos del año 2020, 21, 22, 23 y 24. Y vemos cuánto va aumentando en cantidad. Esto sacamos del estudio de mercado y nos sirve justamente para esta tabla que habíamos hecho previamente. También calculamos la capacidad utilizada, como habíamos visto, empezamos con un 44%, luego 77% y luego los demás años al 100%. Una vez que tenemos ya esos costos y esos ingresos, ya podemos generar un flujo de caja directamente, donde vamos a ver los ingresos menos las ventas. Ya eso vamos a quitarle también los egresos, es decir, lo que estamos gastando por poner en nuestro eh, proyecto, nuestro hotel en este caso. Luego de eso vamos a sacar las utilidades de los impuestos, que habíamos visto cómo se calcula el 13% del débito fiscal con el 13% que va generando un crédito fiscal. Y eso nos va a dar el IVA. Lo mismo hacemos con el IT. Calculamos los ingresos por el 3%. Bueno, las utilidades brutas, ¿no? Y finalmente, calculamos lo que es el IVE. Dentro de esto, vamos a incluir lo que son las inversiones, los activos fijos, como si fueran gastos que estamos teniendo en el año cero. Si se dan cuenta, el año cero es el año en el que nosotros agarramos y ponemos en marcha nuestro proyecto. Todavía no estamos vendiendo nada, pero ya estamos gastando dinero. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a calcular y vamos a anotar lo que son los egresos, menos 3.427, menos 3.427.153,9 centavos. Eso es lo que gastamos el año cero. Ya el año uno, quitando los impuestos, los costos variables y fijos, los impuestos, vamos a ir calculando de cuánto van a ser nuestros ingresos o a veces son pérdidas. Y esos son nuestros flujos de caja, nuestros flujos de efectivo. Estamos analizando en términos de dinero cuánto nos va a entrar o cuánto nos va a salir de dinero. Pero como les decía, esto no es algo confiable. Uno podría decir, entonces ahora yo sumo todos esos datos y ya voy a tener y saber si voy a tener ganancias o pérdidas. No es así, porque tengo que hacer la actualización de cada flujo. De aquí a 5 años, este millón de bolivianos que estoy ganando no va a valer lo mismo que en el año cero. Entonces llevo todos los flujos al año cero. Y para eso necesito calcular una tasa para poder actualizar. Y esa tasa la calculo mediante la determinación del COC. ¿Cómo hago esa determinación del COC? Veo, si se acuerdan, nuestro aporte propio era el 82% y el crédito el 17%. El aporte propio lo tengo que multiplicar por lo que sería la tasa en DPF más alta, o la inversión más alta que podría conseguir de ese dinero. Es decir, que ¿cuánto ganaría ese aporte que yo estoy teniendo, que yo estoy dando en dinero? ¿Cuánto podría ganar si lo pusiera en un DPF? Eso es lo que me quiere decir. Y el crédito, en base al porcentaje que yo estoy teniendo eh, de interés que me cobra el banco, que me va a cobrar para conseguir ese crédito. Multiplico cada uno y sumo los dos. Y esa suma me va a dar el COC. Ese dato es muy importante para actualizar los flujos. Entonces procedo a hacer la actualización de los flujos.
Esto vamos a ver en el siguiente video de cómo hacerlo en Excel. Entonces, saco el valor actual neto, sumando todos esos flujos actualizados. Eh, También pueden utilizar las fórmulas que hemos visto en matemática financiera para actualizar deudas, por ejemplo. Podemos utilizar esas mismas fórmulas para poder sacar un flujo actual. Luego sacamos lo que es el TIR. Ya había explicado lo que es el TIR en un video anterior. Lo vuelvo a explicar. El TIR es la tasa a la que este van sería cero. Es decir, si nuestro COC fuera 19%, es decir, si actualizáramos estos flujos con este 19,62%, nuestro BAN sería cero. Eso quiere decir que si nuestro COC es más grande que 19, nuestro BAN va a ser negativo. ¿Qué significa esto? Que tengo que comparar estos dos valores. El COC, que es 5,43, con el TIR. Si esta tasa aumentara, entonces sería un problema, porque ya no tendría tantos ingresos, tanto BAN. Luego pasamos a lo que es el beneficio-costo. Les decía, es el valor actualizado de los beneficios. Si están bastante separados, les decía que esto es algo positivo, porque si, por ejemplo, empiezan a haber problemas en el país, va a aumentar este crédito, va a aumentar lo que me cobran por conseguir este crédito y va a aumentar esta tasa. Es decir, sumo todos estos valores actualizados, que me daría esto, y lo divido entre estos menos 3.000, que es la sumatoria de todos los valores negativos. Si aquí tuviera un valor negativo, sumaría estos dos. En este caso solo tengo un valor negativo, entonces lo divido aquí. Y en este caso el beneficio costo es 1.50. Es decir, por cada boliviano que invierto voy a recuperar 1.50. Eso quiere decir que es algo atractivo, ¿no? En 5 años, si invierto, estoy invirtiendo como 5 millones de bolivianos, voy a recibir como unos 2,5 más o menos de remuneración. Luego vemos el periodo de recuperación. Aquí está bien detallado de cómo ir calculando esto y saber en cuánto tiempo voy a recuperar. Pero básicamente lo que voy haciendo es ver los flujos de caja e irlos acumulando. Es decir, aquí debo, bueno, estoy gastando 3 millones. Aquí 400.000 estoy ganando en el primer año. Entonces, lo resto de esos 3 millones y me queda esto. Luego le resto estos 11.000 y me queda esto. Le resto este millón y ya es un valor más pequeño. Y pasa a ser un valor positivo. Eso quiere decir que entre estos valores positivos y negativos van a tener, va a terminar de recuperarse lo que he invertido. Es decir, que si yo pusiera